Hola Andrés, buenas noches. Buenas noches, profe. ¿Qué más, hermano? ¿Bien? Bien, 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 sí, señor. Ok. ¿Qué desarrollos teníamos para la clase de hoy, Andrés? Creo que íbamos a ver ¿qué? Las dos exposiciones de Sabrina. ¿Y ella se conecta o lo hacemos nosotros? Pues si ya ahorita se conectó, pues yo creo que sí. Ella se conectó a la primera hora, ¿cierto? Sí. Sí, sí, señor. Ok, ¿cuáles son los temas de ella, Andrés? No sé, profe. ¿Básico? Tocaría que ella le dijera cuando se conecte, profe. La verdad no tengo ni idea. ¿Cuál le tocó a ella? Ya miramos entonces. Los tuyos fueron Socialismo y neoliberalismo. y neoliberalismo, perfecto. O sea que ella es globalización. Y de los anteriores tú que hablaste, primitivismo, esclavismo, feudalismo, capitalismo, ¿cuál de esos? Feudalismo y capitalismo. ¿Y ella habló de primitivismo y esclavismo? Sí. ¿Señor? ¿Ella habló de primitivismo y esclavismo? Sí, señor. Muy bien. Espéreme un segundito entonces. ¿Ves esto en pantalla? Sí. Sí, señor. Muy bien. Démosle 2 minuticos más y no la manejamos nosotros. ¿Listo? Listo, profe. Ok. Bueno, listo. Muy bien. Comencemos entonces, Andrés. Buenas noches. Listo, profe. Buenas noches. Entonces, empezamos a hablar de un tema que se llama globalización. ¿Listo? Dentro del contexto de lo que implica la globalización se refiere a temas comunicacionales, ¿cierto? A nivel mundial. La globalización ha hecho que los desarrollos económicos sean mucho más rápidos y empecemos a desarrollar algo que se conoce como apertura económica antes de los tratados de libre comercio, como lo vimos con el gobierno de Andrés Pastrana en Colombia. ¿Esto qué significa? Pues que va a generar un tema de competitividad entre las empresas, entendiendo que la globalización implica nuevos mercados. ¿Listo? Esa sería como la estructura natural que empezáramos a manejar. Nuevos mercados, ¿qué significa? Por ejemplo, cuando hablamos de tratado de libre comercio con Estados Unidos, ¿Colombia cuántos habitantes tiene? No sé, profe. Como 49 a 50 millones de habitantes, ¿cierto? Sí, señor. Esa sería como una estructura. Pero Estados Unidos, ¿cuántos habitantes tiene? Como 330 millones. Entonces, ¿qué significa? Que al tener un TLC con Estados Unidos, yo voy a triplicar, ¿cierto?, el mercado, o sea, la cantidad de personas a las cuales yo le voy a generar posibilidad de mercado. ¿Listo? Entonces, eso sería como un escenario estructural. Entonces, ¿qué es lo que implica ese desarrollo de globalización, ¿cierto? Que es un proceso
tecnológico, económico, social, ¿cierto? Donde, inclusive cultural, donde empezamos nosotros a disminuir esas barreras arancelarias. ¿Qué es un arancel, Andrés? Es un impuesto que se le hace a la mercancía que Sí. viene y va. Perfecto. Entonces, Entonces, aquí podemos empezar a identificar dentro de los tratados de libre comercio, ¿cierto? Que la intención de los aranceles es que con el Tratado de Libre Comercio empiecen a disminuir hasta llegar a cero, ¿cierto? Que sería el contexto natural de un desarrollo de globalización, donde empezamos a identificar comunicación, donde empezamos a identificar tecnología, donde empezamos a identificar que la globalización también nos lleva a que los mismos bancos nos colaboren con todos los procesos porque encontramos a bancos multinacionales, ¿cierto? Y nos ayuda a desarrollar todo el proceso de esa exportación dentro del marco de la globalización. ¿Listo? Colabórame con la lectura de esta diapositiva. que, que consiste en, que consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo, unificando sus mercados, sociedades y culturas a través de una serie de transformaciones sociales, económicas y políticas que les da un carácter global. Perfecto. Entonces, miremos, a ver que ya se conecta. Miremos algo importante donde nos habla de transformaciones sociales. Sí, hoy en día encontramos a la gran mayoría de niños que tienen una intención importante. Usted les coloca un ajiaco y les coloca una hamburguesa y naturalmente ellos van a preferir la hamburguesa porque el cambio social inclusive ha generado también en el tema gastronómico, ¿cierto? Entonces los impactos van a ser fuertes. El contexto natural sería que empecemos nosotros a mirar cómo estructurar o cómo manejar ese desarrollo de la globalización. ¿Listo? Entonces empezamos a ver, se unifican mercados, el ejemplo que acabamos de colocar entre el TLC que hay con Colombia y Estados Unidos, ¿cierto? Cuando empezamos a ver transformaciones económicas, ahora nos tenemos que preocupar no solo por la tasa de interés que existe en los bancos en Colombia o lo que maneja el Banco de la República, sino también debemos tener en cuenta lo que es la tasa representativa del mercado, que es la comparación que hay entre peso dólar o entre el peso colombiano y cualquier otra moneda a nivel internacional, ¿cierto? Y miramos las políticas que son de carácter global. Entonces, el tema no es que yo solo coja mis productos y los exporte, sino yo tengo que mirar qué legislación hay en el determinado país donde lo voy a enviar para que yo pueda cumplir con eso. Por ejemplo, hay algunos países, especialmente en la Unión Europea, donde no permiten que se fumigue con químicos, sino todo tiene que ser orgánico y ahí tiene que venir como una estructura y una certificación de origen que imagino que ustedes ya conocen qué es eso. ¿Listo? Hola Sabrina. Hola, profe, buenas noches. Muy bien, ¿cómo estás? ¿Puedes continuar con el desarrollo de la sustentación de globalización, por favor? Mm, Ese tema te toca, ¿cierto? Sí. sí, señor. Ok. Voy a dejar de compartir, entonces tú lo haces que le estamos... No, profe, la verdad es que no tengo una presentación preparada. Cuéntame por qué, Sabrina. ¿Estás aburrida con la clase? No, no es eso, profe. Lo que pasa es que no tuve internet en todo el fin de semana, como yo le expliqué. Mm. Y ayer, como a las 5 de la mañana, me reconectaron el internet. Bueno, hoy, a las 5 de la mañana. Entonces, pues yo he estado tratando de ponerme al día, pero la verdad todo lo tengo súper inconcluso. Y pues en el trabajo no tuve mucho tiempo en el almuerzo para poder terminarlo. Entonces, pues la verdad no creería que aportaría mucho. Bueno, ok, continuamos entonces. Entonces, lo que venía estructurando aquí entonces son esas transformaciones sociales, económicas y políticas que nos generan unos contextos, ¿cierto? Que ayuda a que entendamos qué es lo que ocurre. Si en Colombia yo debo prepararme para hacer negociaciones entre paisas, antioqueños, costeños, santanderianos, pastuzos, cachacos. Debo prepararme aún más cuando voy a hacer exportaciones porque debo entender los diferentes contextos que ocurren con el europeo, con el americano, con el canadiense, con el chino, con el japonés, que son culturas y estructuras diferentes y tenemos que empezar a mirarlo bajo el desarrollo de ese contexto de globalización. ¿Esto qué pasó?
Listo, muy bien. Sabrina, colabórame con la lectura de este diapositivo. ¿Cómo la identificamos? Es a menudo identificada como un proceso dinámico producido principalmente por las sociedades que viven bajo el capitalismo democrático o la democracia liberal y que han abierto sus puertas a la revolución informática. Perfecto. Entonces, ¿qué significa esto? El escenario de la información, ¿cierto? O sea, eso es lo que nos genera poder. Sin embargo, esto nos genera una competencia un poco extraña, porque si Colombia produce café, ¿cierto? Y lo exporta, pues Brasil también, pues Ecuador también, pues Guatemala también. Entonces tenemos que empezar a mirar cómo es la competencia en el desarrollo del mercado. Flaco, ayer hablamos de neoliberalismo, ¿cierto? Sí, señor. Perfecto. Una de las premisas del neoliberalismo, como se veía ayer, es la caracterización de los niveles de precios. Entonces, que todo el mundo tenga claro cuáles son los niveles de precios. Colocábamos un ejemplo, ¿cierto? Si Sabrina tiene la papa a 100 pesos, Andrés a 200 y Alejandro a 300 y no hay información de precios, seguramente nos compran a todos. Pero cuando hay una estructuración, una información sobre los precios, ahí es cuando se rige la oferta y la demanda. Y Andrés y Alejandro tienen que disminuir el precio, ¿cierto? Para ser competitivo con el precio de la papa que coloca Sabrina. Eso es lo que en economía se conoce como mano invisible y eso lo manejaba un personaje que se llama Adam Smith. En esa estructura, él hablaba que esa mano invisible es el libre juego de oferta y demanda que regula los precios. Eso sería como esa intencionalidad, ¿listo? Ese capitalismo democrático suena un poco extraño, pero sería como ese desarrollo, ¿cierto? Porque eso de democracia suena bien, sin embargo, notamos por lo menos en los procesos políticos en Colombia y en Latinoamérica, que el tema democracia termina siendo es plata. Entonces cambiamos un voto por una teja, por un bulto de cemento, por un tamal, por un pedazo de lechona, y ahí empezamos como a dimensionar lo que puede llegar a ser ese tipo de democracia. Muy bien. Andrés, colabórame con la lectura de este diapositivo. Factores que impulsan su desarrollo. Apertura de mercados nacionales, libre comercio, funciones entre empresas, Pero espera, multinacionales. vamos a manejarlo punto a punto para irlo desglosando. Sabrina, si hay aporte de su investigación, ideal que lo haga en este momento porque voy a generar una nota. ¿Listo? Factores que impulsan su desarrollo. Apertura de mercados nacionales, libre comercio. Desde los padres de la economía como Adam Smith y David Ricardo, ¿cierto? Acuérdense que hablábamos de libre comercio. ¿A qué hace referencia ese libre comercio? A los PLCs. Perfecto, una opción, muy bien, Andrés. Sabrina. No, profe, no. Muy bien. Andrés, como veíamos el tema, el desarrollo del TLC, ¿cierto? Esa disminución de aranceles, ¿cierto? Hasta llegar a cero significa que yo las papas que produzco aquí las puedo llevar a Uruguay, a Perú, a Ecuador, ¿cierto? Sin ningún tipo de restricción. ¿Listo? Entonces, ese libre comercio me lleva a que el ejemplo que colocábamos con Estados Unidos, que yo no solo tengo un mercado de 50 millones, sino de 300 más, para agrandar y poder sacar mis productos, tener el consumo interno nacional y poder generar esa exportación. ¿Listo? La siguiente, Andrés. Fusiones entre empresas multinacionales. Multinacionales, perfecto. Entonces, es importante que nosotros empecemos a generar alianzas estratégicas. Sin embargo, esto lleva a que el capitalismo cada vez sea un poco más salvaje, porque las empresas grandes terminan comprando a las pequeñas y le quitan el valor al producto o a la empresa nacional. ¿Listo? Entonces, cada vez vienen empresas que terminan comprando empresas colombianas y terminan desarrollando o quitándonos el desarrollo de mercado. ¿Listo? Eso es importante. Eliminación de empresas públicas y privatizaciones. Eso lo veíamos ayer en su sustentación, Andrés. Recuérdenos un poco de eso. Sí, 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 señor. Recuérdenos qué fue lo que se dijo ayer sobre eso. Eh, ¿Eso lo vimos en el socialismo o neoliberalismo? En el neoliberalismo. Ah, bueno, que trataban de... Pues, pregunto, que no me acuerdo. Saque el cuaderno y organice eso. ¿Listo? Mire los apuntes.
Yo creo que también le mostré una presentación, ¿cierto? Donde reforzábamos eso. Sí, sí, señor. Eh, Entonces, ¿a qué se refiere eso? ¿Qué empresa pública existe? Ecopetrol es una, pero esa es rentable. ¿Qué empresa pública existe? Acueducto, alcantarillado, energía, telefonía, todo ese cuento. El presidente, perdón, el alcalde, antes de esta señora, ¿cómo se llamaba? Peñalosa. Peñalosa. Peñalosa, gracias. Intentó por todos los medios posibles de vender la ETB y no pudo. ¿Listo? Porque al final la ETB alcanza a dejar algo de plata, pero la idea es que él quería coger todo ese dinero, no sé, para hacer inversiones o algunas cosas, pero el tema de la privatización termina siendo un poco compleja porque si le quitamos todas las empresas al Estado, pues nos van a cobrar más impuestos. Y era un ejercicio que hacíamos ayer. ¿Cuáles son los ingresos del gobierno? Aporten los dos. Los Eh, impuestos, ¿no? Muy bien, los impuestos, ¿qué más? pues lo que hacen las empresas públicas. ¿Las qué, viejo? Las El IVA, empresas ¿no? Espera un públicas. segundo, Sabrina. ¿Qué dice Andrés? Las empresas públicas. Perfecto, pero la gran mayoría de empresas públicas generan es pérdida, excepto Ecopetrol. El IVA es un impuesto, Sabrina, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué es que se dice? Los aranceles. Otro impuesto, muy bien. Pero entonces las multas, cuando usted le colocan una Ah, multa, ese dinero llega al Estado, también es un ingreso. Las utilidades de Ecopetrol son un ingreso. Cuando el gobierno genera deuda pública, entonces saca bonos que compran otros países, en el momento sería un ingreso, pero a futuro termina siendo una desgracia porque hay que pagar esos préstamos, que es la deuda externa. ¿Listo? Esos serían como los desarrollos de ingresos. profe, pero eso funciona como un banco, o sea, como una persona normal, digamos. ¿Los préstamos a Colombia? Sí. No. Buena pregunta, viejo, muy buena pregunta. Resulta que hay entidades internacionales, ¿cierto? Que eso lo vamos a ver un poquitico más adelante en esta sustentación, como el Fondo Monetario Internacional, como el Banco Mundial, como el Banco Interamericano de Desarrollo, ¿cierto? Que son entidades a las cuales Colombia pertenece. Voy a dar este no es la realidad, pero lo puedo hablar en porcentajes. Estados Unidos aportó más o menos el 33% del Fondo Monetario Internacional, mientras que Colombia aportó el 0,7%. O sea, ¿quién domina eso? Pues Estados Unidos, Alemania, Francia, que son los que mayores recursos aportaron para que se generaran esas entidades internacionales. Entonces, ¿qué hace Colombia? Le pide a estos organismos internacionales plata prestada para inversión, pero al final terminamos debiéndole plata. Entonces, le pedimos hace poco como unos 350 millones de dólares y el crédito está a 30 años. O sea que los hijos, los nietos de Sabrina y Andrés no han nacido, ni siquiera sabemos si van a nacer, pero ya están endeudados. Entonces ahí hay unas consecuencias extrañas. Entonces, como muy bien dijeron ustedes, el ingreso del Estado proviene de impuestos, proviene de multas, proviene de deuda, ¿cierto? O proviene de las empresas del Estado. Si yo las privatizo, o sea, el acueducto ya no es de Bogotá, sino es de una empresa privada, pues dejo de recibir ganancias concepto del acueducto. Entonces, entre menos plata reciba el gobierno, a futuro nos van a colocar más impuestos porque el mantenimiento del Estado sigue siendo el mismo. Entonces, ya sabemos de dónde llega la plata para el Estado. ¿En qué se la gasta? No hablemos de corrupción. ¿En qué se gasta la plata del Estado? En vías de desarrollo. Excelente, eso lo hablamos ayer. ¿Sí? Educación. Educación, colegios, hospitales, puentes, ¿cierto? Entonces ahí empezamos a mirar, cuando no hay plata para eso y las vías se dañan, ¿cierto? Inclusive otro ingreso del Estado es cuando hacen una APP, que es una asociación público-privada, ¿cierto? Que es cuando le alquilan una vía a un consorcio y por eso se pagan peajes. Hay algunos que son de Conalvías, que son del Estado, pero la gran mayoría, ¿cierto? Son de empresas privadas, por eso hicieron los túneles y todas esas cosas y le dan el usufructo a esas empresas como por 20 años. ¿Para qué? Para que recuperen su inversión. Muy bien, la siguiente, Andrés. ¿En cuál vamos, profe? ¿Qué ven? Ah, ya. De Regulación de regulación empresas financiera públicas, internacional. privatizaciones. ¿Y la siguiente? Desregulación. De regulación financiera internacional a favor del libre comercio. Tratados de libre comercio.
Entonces, ese es el contexto. Antes había un proteccionismo, ¿cierto? Aunque debería hacerse entendiendo que hay que apoyar a la empresa nacional, pero apoyándola con temas de tecnología. Es muy difícil que Colombia le pueda competir, por ejemplo, a Estados Unidos en el contexto o en el concepto de maíz o de algodón, porque ellos son los mayores productores pues de todo eso. Tienen cualquier cantidad de terrenos cultivados, tienen maíz en todas las presentaciones, tienen todo tipo de harinas de maíz y tienen la tecnología para. Colombia, esto ya lo había dicho inclusive, Colombia puede producir, y repito, es un ejemplo, el consumo interno de Colombia es de 3 toneladas. Aclaro de nuevo, esto es un ejemplo porque es mucho más, pero Colombia esas 3 toneladas solo produce una. Entonces, ¿qué implica? Pues que tiene que importar el resto. ¿Para qué? Para las comidas de los... O sea, si no se trae maíz, los pollos no se alimentan. Y si no se alimentan, pues el precio del pollo y el huevo en Colombia sube. Entonces, ahí tenemos unos contextos que son bien complejos que tenemos que empezar a identificar. Pero el arroz, sí somos extensivos en arroz, sin embargo, no nos alcanza. Entonces, podríamos preocuparnos por motivar o incentivar al campesino, ¿cierto? Para que desarrolle estructuras y utilice más hectáreas para el cultivo de arroz o para satisfacer el consumo interno. ¿Listo? Profe, pero nosotros no tendríamos que invertirle más como a la producción, o sea, como, bueno, nosotros tenemos la materia prima, pero también procesarla. Eh, lo que pasa es que lo estoy hablando como materia prima, pero para el consumo interno. Note que no hablé de exportación. Lo que pasa es que, Okay. sí, para el consumo nuestro, porque es que nos sale pues más complejo. Imagínense nosotros comprando el arroz a Estados Unidos, a Ecuador, a China, Vietnam, que son grandes productores de arroz, pues llega mucho más económico porque la mano de obra ya es más barata o simplemente, como hablábamos de economías de escala, pues producen mucho más y sale más barato. Es diferente comprar una libra de arroz a comprar un contenedor de arroz, porque la libra le queda a uno más barato porque compra por grandes volúmenes. Pero si es para consumo interno, está bien la materia prima. Pero si ya vamos de hablar de ese buen aporte, Andrés, del desarrollo de los productos procesados, pues podemos mandar harina de arroz, arepas de arroz o generar otros productos, ¿cierto? Que puedan generar como ese valor. Muy buen aporte, Diego. Bien, sigamos. Sabrina, los beneficios. Beneficios: mayor eficiencia del mercado que aumenta su competencia, disminuyendo el poder monopolista. Perfecto. ¿Qué es eso del monopolio? Eso lo vimos ayer, Andrés. Es cuando una empresa tiene más del 70% o 50% de todas No, las empresas. monopolio es uno, el que tiene todo el mercado. A eso. Lo que pasa es que no se puede considerar monopolio un servicio público, ¿cierto? Porque eso es del Estado. Pero estamos acercándonos a un monopolio cuando hablamos del transporte en Bogotá, por ejemplo. Cuando funcione ya realmente bien el SITP, pues no se va a poder coger algún otro transporte excepto taxi, vehículo particular, bicicleta o caminando, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué pasa? Si el SITP define subir los precios, pues no hay quien le haga competencia porque solo existe uno. Y eso termina siendo, pues, una empresa privada vigilada por el Estado, por la alcaldía. Entonces, la intencionalidad de la globalización es que haya muchas más competencias. Creo que en días anteriores hablábamos que en Estados Unidos las empresas de telefonía celular son muchas, inclusive ya uno compra un teléfono por 3 o 4 días y después lo bota, teléfonos desechables muy económicos. En Colombia solo hay 3 grandes empresas, podemos llevarlas a 7, 8, pero terminan utilizando las mismas redes. Entonces, como competencia muy grande no hay. Sería como ese desarrollo, ¿cierto? Disminuyendo el poder monopolista. Eh, Ejemplo de eso puede ser una empresa que se llama Postobón, ¿la conocen? Sí, señor. Muy bien, entonces, ¿qué hizo Postobón? ¿Cierto? En los Santanderes había una empresa que se llamaba Colasol, que vendían piña, hubo unas gaseosas hasta ricas, en otras latitudes venía pasando lo mismo y llegó Postobón y bajó precios y terminó absorbiéndolas o comprándolas. Eso al final terminaría generándose como una especie de monopolio, pero existe una vaina grandísima que se llama Coca-Cola, existe una vaina grandísima que se llama Big Cola y existen inclusive grandes superficies como
PriceMart, como Macro, que traen muchas bebidas gaseosas importadas para generar un contrapeso o una competencia. ¿Cierto? Eso es lo que hace que se generen diferentes competencias y eso es gracias al desarrollo de la globalización. La siguiente. Mejoras en la comunicación y cooperación internacional que puede llevar a un mejor aprovechamiento. Perfecto. Entonces, cuando hablamos de globalización, nosotros podemos colocar un ejemplo como si fueran las tarjetas de crédito. Bien, al hablar de tarjetas de crédito podemos generar una estructura interesante que son las franquicias, pero me refiero a las franquicias de tarjeta de crédito, no a McDonald's. Entonces, ustedes van a encontrar algo que dice American Express, pero la tarjeta salió de Bancolombia. Diners, que es una franquicia, pero salió de vivienda. Otra que dice Maestro y otra que dice Cirrus, que pertenecen a casi todas las tarjetas de crédito. ¿Qué significa eso? Que Andrés puede ir a Argentina y se mete a un restaurante de carnes, ¿cierto? Y puede comprarse un almuerzo y pagar con su tarjeta de crédito. Eso no significa que en Argentina reciban pesos colombianos. Eso significa es que de la tarjeta y el cupo que tiene Andrés van a debitar en dólares, ¿cierto? Cuando él vuelva a Colombia o como sea sus vacaciones vuelva a Colombia, le van a hacer esa conversión a pesos, ¿cierto? Y le cobran lo representativo que gastó en dólares, a la tasa representativa del momento en que compró. Si la tasa representativa estaba muy alta, pues el pedazo de carne le salió muy caro. ¿Listo? Entonces, eso es lo que implica el desarrollo de la globalización, la comunicación en línea, que nos genera, ¿cierto? Que hay una cooperación internacional, encontramos bancos multinacionales que nos generan opciones importantes para ese manejo y ese desarrollo. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué otros ejemplos creen ustedes que pueden pasar entre países? De acuerdo a lo que yo han visto en el desarrollo de su carrera. Profe, ¿me puede repetir la pregunta? ¿Qué otros desarrollos? Como el ejemplo que acabo de dar, ¿cierto? ¿Cómo tenemos también la cooperación internacional o el aprovechamiento de los recursos entre varios países? Eso ya lo han visto en todas las materias que han desarrollado desde el primer semestre a hoy. LCs. Cartas de crédito, ¿han escuchado eso? No, no señor. Sí, señor. Pues nos dijeron que nos iban a explicar más, pero pues es una forma de pago en un... ¿Una forma de pago de qué? Es una forma de pago en una exportación, en una importación. Perfecto. ¿Y eso cómo se hace? A través de los bancos. Sí, señor. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Andrés está en China, Alejandro en Colombia, ¿cierto? Hacemos cartas de crédito, utilizamos bancos que tengan desarrollos comerciales entre ellos y hace que sea mucho más fácil el desarrollo de. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Aprovechamiento de los recursos y la cooperación internacional. Antes yo tenía que viajar a cualquier país para desarrollar la exportación, ahora lo puedo hacer a través de las páginas web de la comunicación, telefonía celular, ¿cierto? Correos, para darle la seguridad. Las cartas de créditos y los bancos nos ayudan a darle seguridad a la exportación. Por eso se volvió tan complejo hablar de Venezuela. De hecho, Colombia no tiene ningún tipo de relación comercial con Venezuela en este momento. ¿Por qué? Porque los bancos en Venezuela están quebrados, porque Venezuela como economía está quebrada y Venezuela le debe mucha plata a Colombia y a todo el mundo, específicamente a China y a Rusia. Por eso esos países, esos dos países están metidos estructuralmente allá, sacándole toda la mayor cantidad de recursos naturales que puedan para que paguen la deuda que tienen. ¿Listo? Ese sería como el aprovechamiento de esas mejoras y esa cooperación internacional. Andrés, sigue leyendo. Andrés. Sabrina, entonces. Impulso desarrollo científico-técnico al ser lucrativo. Profe, lo que pasa es que se le está yendo como la voz. No sé si a Andrés también le pase, hay como interferencia. Y se escucha entrecortado, profe. Listo, perdóname un segundo, reviso la conexión. Dime un minutico. Eso sí, no es. ¿Me puedes decir lo que es que se me quedara? No sé qué.
¿Ya me oyen? Sí, señor. Sí, profe. Ok, muy bien. De nuevo, Sabrina, entonces con el primer punto. Impulso de desarrollo científico-técnico al ser lucrativo. Perfecto. Entonces, la tecnología que esté utilizando Coca-Cola, ¿cierto? En Estados Unidos y genera un desarrollo importante, pues puede compartirla con los que esté generando acá en Colombia. Entonces viene una estructura que es importante. Resulta que Coca-Cola Company no es la empresa que distribuye o vende Coca-Cola en Colombia, sino es FEMSA, Coca-Cola, que es otra empresa. ¿Para qué? Para que ya tenga la logística y la distribución en Colombia. Si tiene algún servicio o tecnología que le esté funcionando en Estados Unidos, pues la puede traer acá y la comparte para su filial en Colombia. ¿Para qué? Para que sea más fácil competirle a Postobón. ¿Listo? En el gobierno de Juan Manuel Santos se permitió que se construyera una embotelladora grandota para hacerle una competencia. Suena un poco extraño, a Colombia le sirve esa inversión extranjera directa, ¿cierto? Eh, pero también le genera competencia a una empresa nacional. Entonces, ¿qué es lo importante y qué es lo bueno que genera esa inversión extranjera en Colombia? Específicamente en Colombia, tomen nota de lo que voy a decir porque voy a hablar de algo que se llama capitales golondrina, ¿cierto? Y voy a hablar de algo que se llama inversión extranjera directa. Entonces, la inversión extranjera directa es cuando empresas extranjeras traen su dinero a Colombia para invertirlo. ¿Cuál es la idea y qué le dice Colombia a estas empresas? Hombre, traiga su dinero, nosotros garantizamos, ¿cierto?, que este es un país coherente y se volvió más interesante cuando se firmó un mal llamado proceso de paz con las FARC, porque hizo que el mundo creyera en Colombia como una inversión importante, ¿cierto? Pero la idea es que deje su dinero más de 10 años en Colombia. Entonces, para que constituya empresa, para que genere rentabilidad, ¿cierto? Para que se paguen nóminas en Colombia y para que pague impuestos en Colombia. Esa sería la idea de la inversión extranjera directa. El otro escenario sería los capitales golondrina. ¿Qué significa eso? Que el gobierno saca unos títulos y ofrece una tasa de interés, pero resulta que otro país colocó un punto porcentual por encima de lo que ofrece Colombia, entonces los inversionistas cogen todo su dinero, se lo llevan y lo trasladan al otro país. Entonces, ¿cuál sería la estructura? Pues que esos capitales golondrina a Colombia no le interesan porque rápidamente se llevan el dinero, ¿cierto?, al mejor postor. Entonces, ¿qué empezaron a entender los inversionistas? Pues si Haití ofrece una mejor tasa, pues eso no significa nada porque Haití no es una economía poderosa, Colombia sí, o Bolivia, sin demeritar esos países, pero Colombia tiene una economía mucho más robusta y mucho más fuerte. ¿Eso quedó claro? Sí, señor. Muy bien. Sí, señor. El siguiente punto, Sabrina. Mayor capacidad de maniobra frente a las fluctuaciones de las economías nacionales. Perfecto. ¿Qué significa eso? Tasa representativa del mercado. Entonces, por favor, tómense 30, 40 segundos y Andrés, búsqueme cuál es la tasa representativa del mercado peso colombiano dólar y Sabrina, búsqueme la tasa representativa del mercado peso euro. ¿Listo? Un minutico para eso. Profe, el dólar está a 3.679 pesos. 3.679. Ese es el dólar, ¿no? A hoy. Sí, señor. Sí, señor. ¿Y el euro? El euro está en 3.399 pesos. No puede ser. ¿Está más caro el dólar que el euro? Sí, señor. Espera, yo, mira.
No, el euro está en 4.324. Está mirando mal. Sí, 4.634. A hoy está en 4.324. Cuidado, pues, que ese error nos costaría un poco, ¿no?, de millones de pesos. ¿Listo, Andrés? Normalmente el euro está por encima del dólar, normalmente. ¿Listo? Pero, ¿dónde lo estás viendo? Es que yo lo estoy viendo en dólar web y me Sí. aparecen esos precios. Pero dólar web puede ser que lo esté manejando. A ver, eso es un buen contexto, Andrés. Miremos que es que esos son indicadores. ¿Listo? Resulta que hay un indicador que se llama TRM, que es la que estamos manejando en 3.679 y 4.324 dólares y euro. Pero existe otro indicador que se llama Data IFX. De pronto lo han visto en los noticieros. Ese también la venta y compra de dólares, pero en casas de cambio, que es diferente a comercializar dólares entre empresas o países. ¿Claro eso? Sí, señor. Entonces, usted va y mira en el noticiero que está el dólar a 3.679. Usted va en la puerta número 3 del aeropuerto en el primer piso, encuentra una vaina que se llama compraventa de dólares Wendy, y usted vaya y entrega el dólar y no le van a dar 3.679 pesos. Le van a dar mucho menos porque simplemente es una comercialización de pocos recursos. ¿Listo? Eso sería lo que ocurre. Entonces, estamos hablando de la maniobra frente a las fluctuaciones económicas. Y aquí viene una pregunta. El dólar hoy está en 3.679. ¿Qué pasa si el dólar llega a 5.000 pesos? ¿A quién le conviene? ¿Al importador o al exportador? ¿Y por qué? Al importador, ¿no? ¿Por qué? Al exportador porque bueno, va a tener más plata, va a ganar más. Explícate, Sabrina. Esa es la respuesta, pero explícate, desenmaraña eso y cuéntame por qué. Ujú. Resulta que el exportador lo que hace es recibir dólares. Entonces, si yo mando mogollas, ¿cierto? A mí me dan, no sé, 5.000 dólares por mi exportación. Pero cuando yo convierto los 5.000 dólares en pesos, si la tasa representativa sube de 3.679 a 5.000, pues voy a ver reflejado en más pesos mi exportación. La exportación sigue siendo la misma, 5.000 dólares. El tema es que cuando yo convierto eso a pesos, pues voy a recibir más pesos colombianos. ¿Eso es claro? Sí, señor. Andrés, ¿eso quedó clarísimo? Sí. Sí, sí, señor. Ok. Ahora, ¿quién se ve perjudicado? El importador. Porque el importador tiene pesos colombianos, ahora tiene que conseguir dólares, ¿cierto? Para pagar Están esos, caros. para pagarlos. Entonces, ¿qué pasa? Ahora va a traer sacos de lana. La importación vale 5.000 dólares, ¿cierto? O sea, dentro del precio internacional, pues no ha variado absolutamente nada. Pero si yo tengo que pagar ya no 3.000, ¿qué? 3.679, sino 5.000, me toca conseguir más pesos para conseguir esos 5.000 dólares y me sale más caro esa importación. ¿Listo? Ahora, cuando baja a 2.000, pues el efecto es el contrario. Entonces, tiene que haber un equilibrio, ¿cierto? Una balanza comercial adecuada, una balanza monetaria adecuada, equilibrada, porque no nos conviene ni que se dispare mucho el dólar ni que disminuya, ¿cierto? Porque eso va a afectar los desarrollos económicos. Resulta que cerca del 40 al 50% de todo lo que comemos es importado. Así no lo notemos, ¿cierto? Entonces, eso nos genera un impacto bastante fuerte. Muy bien. Mayor capacidad de maniobra frente a las fluctuaciones de las economías nacionales. Entonces, hay una manera de controlar las fluctuaciones en la economía nacional, ¿cierto? Y eso lo maneja alguien que se llama Banco de la República. Entonces, el Banco de la República, ¿qué hace? ¿Qué pasa cuando el Banco de la República sube las tasas de interés? Lo que se les ocurra decir está bien. Cuando el Banco de la República hace eso, o sea, está tratando de que la gente no saque créditos, ¿no? Perfecto, muy bien. Entonces, ¿qué está haciendo? Le está quitando el dinero a la gente. Entonces,
Si la tasa de interés estaba en el 27.8, esto es un ejemplo, no recuerdo cuánto es la tasa, y la coloca en el 38, o sea, le sube casi 100 puntos porcentuales, o sea, el 10%, pues a Alejandro, Andrés y a Sabrina les es mucho más costoso ir a sacar plata. Entonces, ¿qué hacen? No la saca. Y todos los días estamos entregando dinero, en el bus, en la comida, en la mogolla, en los servicios públicos, en lo que sea. Entonces, la idea es quitarle la plata a la gente, ¿cierto? Por un control inflacionario, para que el precio del producto baje y la gente lo pueda comprar. ¿Listo? Aquí estamos hablando de fluctuación. Entonces, ¿qué pasa cuando el Banco de la República disminuye la tasa de interés? Pues adquieren más, Compran más, compran más Perfecto, tengo acceso al sacan más muy bien, cuando créditos. tengo acceso al crédito, tengo plata, puedo comprar más, ¿cierto? Y esto hace que la dinámica económica mejore. Pero ojo, pues, aunque esto lo van a ver más adelante, es importante que yo lo estructure en esta clase. Tengan en cuenta que esto funciona siempre y cuando hablemos de corto plazo. ¿Listo? O sea, bajo las tasas de interés durante un tiempo muy corto, la gente saca el crédito, después vuelvo y la subo. Porque si las dejo permanentemente abajo, la gente va a seguir sacando plata, y ¿cierto? los precios van a subir, ¿no? Perfecto, esa es una buena respuesta, Andrés. Después, cuando la gente tiene dinero en el bolsillo, no importa que los precios suban, entonces se genera el efecto contrario. Por eso es importante que estas medidas sean de corto plazo, no de largo plazo. ¿Listo? Muy bien. Profe, y al revés, o sea, si es de largo plazo, o sea, con las tasas altas. No, también tiene que ser de corto plazo porque es que si yo ahogo, por ejemplo, en este momento el ideal, y esto no lo está diciendo su profesor Alejandro, sino el economista, la idea es que el gobierno debería presionar, ¿sí?, al Banco de la República. Recuerden que el Banco de la República no es del Estado solamente, sino es de economía mixta. Presionar al Banco de la República para que las tasas de interés bajen, para que la gente pueda tener acceso al crédito y pueda vivir en este momento de pandemia. Pero si las llega a subir en este momento, pues el impacto y el caos social sería peor, porque la gente no tiene empleo, la gente no tiene plata y por eso subimos las tasas de interés, pues no tengo acceso al crédito y va a ser mucho más complejo. Adicional, que el campesino no está pudiendo traer todos sus productos a la ciudad. ¿Listo? Quiero hacer un paréntesis a propósito de todo eso. Sabrina, ¿el artículo se hizo? Sí, señor. ¿Sobre qué tema es? Hablemos un poquitico de eso, que eso lo manejamos ayer con Andrés. ¿Cuál es el título del artículo? ¿O sobre qué trata? Sobre... Regáleme un segundo, profe, ya le doy el título. Dale, dale, búscalo, búscalo, que vamos a hablar un poquito de eso. Pues, profe, las noticias que encontré fueron sobre aranceles que se pusieron con Estados Unidos. Léeme un Entonces la poquito. noticia, entonces la noticia dice, la UE preocupada por la amenaza estadounidense de nuevos aranceles. La La- Comisión Europea declaró este miércoles preocupada por la amenaza estadounidense de nuevos aranceles para ciertos productos como parte de la guerra comercial. Para un segundo ahí, porque la idea es que fuera un artículo de Colombia, ¿cierto? Pero la Unión Europea se preocupa por lo que está haciendo Estados Unidos con China y ahora va a hacer con ellos, de colocar más aranceles. Veíamos en lo que estamos hablando ahorita de globalización, que la intencionalidad es controlarlo o evitar los aranceles, ¿cierto? Y Estados Unidos pues se cansó y está colocando aranceles. Uno de los países que está más interesado en que los tratados de libre comercio se acaben es Estados Unidos. Estados Unidos tiene acuerdos de tratado de libre comercio casi con todo el mundo. El tema es eliminarlos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos está invadido de personas que no son americanas, está invadido de productos que no son americanos.
la balanza comercial de Estados Unidos, pues ellos importan el 70% de lo que producen. Sin embargo, Estados Unidos produce muchísimo. Esa es una economía demasiado grande. Entonces ahí empezaron a generar como inconvenientes. Vas a dejar, Andrés, tú ya subiste el artículo a la plataforma, ¿cierto? Sí, sí, señor. ¿Y tú, Sabrina? No, señor. Sabrina, póngase pilas, por favor. Le voy a dar chance hasta mañana. Busque un artículo de economía en Colombia y me lo envía al correo. ¿Listo? Listo, profe. Gracias. Ok, pero entonces vuelvo y retomo esto. Entonces, los agentes, Unión Europea, que son 20 y pico de países, Estados Unidos, la persona que hizo el artículo, me imagino que Donald Trump y algunos presidentes europeos, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, que también intervendrán en eso. La variable, pues el incremento de aranceles que piensa colocarle Donald Trump a la Unión Europea, el análisis, pues algo que acabamos de decir, solución, pues es un poco complejo este artículo, porque ¿qué solución le va a dar Sabrina siendo colombiana viviendo en Colombia cuando me está hablando de la Unión Europea y Estados Unidos? Entonces ahí suena un poco extraño ese desarrollo, por eso es ideal buscar un artículo que sea más pertinente, que le ayude con el desarrollo de la solución. Ahora, solución habría también, ¿cierto? Si Sabrina conoce a alguien en Estados Unidos, en Europa, pues decirle, hey, no compre productos europeos, o al europeo no compre productos americanos, puede llegar a ser como una estructura.